Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? El profe Roberto nuevamente les da la bienvenida, saluda al sexto básico y les presenta el taller de actividades que en esta ocasión lleva por título Trabajando con los derechos. Bien, este taller consta de dos partes con las cuales tenemos que trabajar. Una es sobre una pequeña lectura y conocimiento de algunos de los derechos que están consagrados en la Constitución Política de Chile, y la segunda parte es un trabajo manual con respecto a la elaboración de un afiche. Vamos a ir conociendo este nuevo taller por partes. Como dice acá, como ya hemos estudiado antes, los derechos humanos son las exigencias básicas que todas las personas tenemos. Por el solo hecho de ser personas, no se puede hacer distinción y está por encima de toda situación política, económica, social y cultural. Recuerden que los derechos humanos son las garantías que poseen todas las personas al pertenecer a un país. ¿Ok? Los derechos humanos se han reflejado en nuestra constitución política y a la vez esta agrega otros derechos propios de los chilenos. Algunos de los derechos escritos en la Constitución chilena son: acá hay una selección de 10 derechos, ¿ok? Tal vez los más conocidos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, eso quiere decir manifestar cualquier creencia, el derecho a la libertad personal, la libertad de trabajo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la educación, la libertad de emitir opinión, el derecho a presentar peticiones a la autoridad, la libertad de crear y difundir las artes. Como ven, esos son algunos de los derechos que están consagrados en nuestra Constitución, que nosotros los tenemos garantizados por el hecho de nacer en este país. ¿Ok? ¿Qué van a tener que hacer con este listado? Para que ustedes después los lean, ¿cierto? Y los conozcan. Elija tres de los derechos nombrados y piense en una situación en la cual se vulnera, ¿ok? En la cual se pasa a llevar ese derecho. Redacte esa situación. Puedes considerar situaciones reales o situaciones ficticias. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes dicen voy a trabajar con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, una situación donde este derecho se vulnera, pueden decir una empresa que bota sus desechos al río o que libera muchos gases tóxicos, que está cerca de una ciudad. Entonces ahí está vulnerando, está pasando a llevar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes consideran apropiado hablar sobre la libertad de crear y difundir las artes, en los casos donde muchas veces algunos artistas han sufrido el robo de sus obras o han sufrido también el hecho de que algunas personas se quedan con los créditos de su trabajo. O sea, toman un trabajo y dicen que son de ellos cuando en realidad es de otra persona. Entonces, ahí nosotros estamos viendo cómo se vulnera un derecho. Podemos considerar también el derecho a la educación cuando en una situación que podríamos considerar ficticia, que los padres le dicen a su hijo que ya no puede estudiar porque se tiene que ir a trabajar. Ahí se está vulnerando desgraciadamente un derecho. Si ustedes consideran, por ejemplo, la igualdad ante la ley, donde hay casos donde personas de cierto nivel no tienen los mismos castigos por infringir las leyes que una persona pobre o que no tiene tantos recursos. ¿Ok? Entonces, teniendo estos ejemplos que ustedes los tienen que considerar, recuerden, tienen que elegir tres y explican una situación. Puede ser real o ficticia, insisto. Si es real, pueden considerarla una explicación breve. No es necesario dar una explicación de 2 páginas. ¿Ok? ¿Por qué cree usted, ahora vamos a pasar a las preguntas, porque ustedes eligieron los derechos? ¿Por qué cree usted que algunas veces se pasa a llevar este derecho? O sea, ¿cuál es la razón por la cual muchas veces los derechos no se respetan? Por ejemplo, el exceso de producción de una empresa genera mucha contaminación y eso vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente limpio. ¿Ok? El derecho a la educación es vulnerado porque muchas veces las personas tienen que dejar de estudiar para dedicarse a trabajar y por sobrevivir. Entonces, hay muchas veces donde los derechos se pasan a llevar por decisiones que están conscientes u otros, desgraciadamente, por las condiciones en las cuales viven. Entonces, ustedes pueden ir reflexionando eso, pueden conversarlo en su casa, con sus familias, con sus hermanos, con sus primos, tíos, con quienes tengan cerca, para poder definir cuándo un derecho se pasa a llevar. ¿Ok? Luego la segunda pregunta es, ¿qué soluciones posibles se puede dar a la violación de este derecho? O sea, ¿cómo nosotros podemos solucionar el derecho a la educación a las personas que desgraciadamente no pueden estudiar? Por ejemplo, que el gobierno, las municipalidades garanticen la educación con un costo cero, con horarios adecuados, ¿ok? Por ejemplo, en la igualdad ante la ley, generar mayor diálogo,
trabajar mediante el ejemplo, ¿ok? Entonces, esas soluciones las pueden idear ustedes si es considerando situaciones que pueden ser, que ya están hechas para poder solucionar sus problemas o con soluciones que ustedes puedan proponer. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta esta parte de por qué se pasa a llevar y cómo se puede solucionar, es reflexionando a partir de los derechos, entonces no es algo tan complejo. Entonces, no olvidar, la primera parte, leer los derechos, elegir tres y explicar cuándo estos derechos no son respetados, luego decir por qué los derechos no son respetados y cómo se podría ayudar para respetar esos derechos. Así de simple. Bien, vamos a pasar a la segunda parte, que es el trabajo manual. Esta parte la vamos a leer completa, porque es necesario tener las nociones básicas de esta parte. Con lo trabajado anteriormente, elabore un afiche. Ese es el trabajo manual, cuya función será hablar sobre un derecho consagrado en la Constitución y presentar formas de defender el mismo. Pueden utilizar alguno de los 10 derechos que aparecen en esta parte. Las instrucciones para realizar el afiche son: ya elegido el tema con el que se trabajará, tendrá que pensar en un título. Este debe ser creativo y llamativo. Puede ser hasta incluso el título que lleve el mismo nombre del derecho que ustedes eligieron. ¿Okay? Para esto se recomienda escribir en forma separada palabras claves o importantes que tengan relación con el tema. Elige unas pocas y a raíz de ellas escriba una oración corta. Este será su título. Por ejemplo, acá tenemos un caso de un afiche que habla sobre la libertad de la expresión, y acá el título es a propósito de la censura, porque dice libertad de y aparece corregido y le pusieron libertad de represión. Entonces ahí hay un título que es llamativo, como que llama la atención y hace que la gente lo vaya a leer. ¿Okay? Determine las imágenes que se utilizarán. Generalmente se colocan en el centro de la hoja, ya que es el lugar más importante, o en este caso, ¿cierto? Al lado de cada explicación se va agregando la ilustración. ¿Bien? En la zona inferior usted podrá poner el resto de la información. En este caso está la zona superior, acá está repartido en el afiche, y acá aparece principalmente como la idea del derecho. ¿Okay? Recuerde, esta debe ser breve, ya que de lo contrario su público destinatario no lo leerá. Esa es la idea, hacer información concisa, explicando el derecho, diciendo por qué es importante. ¿Okay? Se evaluará la información puesta en el afiche, el diseño, la ortografía y las imágenes. ¿Okay? Pueden ser dibujos. Ojo, este afiche puede ser realizado en una hoja de oficio, carta, de blog o cartulina. La técnica es de libre elección. Ojo acá, mira, no salgas a comprar materiales. Utiliza elementos a tu disposición dentro de tu hogar. Una vez realizado el afiche, se le toma una fotografía y se adjunta la tarea de la asignatura de historia a la plataforma de Google Classroom. Entonces tendrían que, cuando ustedes tengan lista la tarea, enviar dos archivos. El Word, donde contesten esta parte, ¿cierto? Estas tres actividades, y la fotografía del afiche que ustedes van a hacer. ¿Okay? Consideren para esto el uso de lápices de colores, de plumones. El tamaño en realidad no es tan importante. ¿Okay? Pueden hacerlo hasta en una hoja pequeña, pero el tema es de que les quede ordenado, llamativo y que permita la reflexión y el conocimiento de un derecho. ¿Okay? Espero que les pueda servir un poquito para darle algunas indicaciones sobre el nuevo trabajo, el nuevo taller que tenemos que trabajar. Dejo un saludo al sexto básico, así que invitados a trabajar, y cualquier duda recuerden el correo, está la plataforma de Google Classroom, está el Instagram, para que puedan hacer llegar sus inquietudes y yo poder ayudarlos. Que esté muy bien, nos vemos próximamente.